Buenas, hoy vamos a hablar sobre dos nuevos productos de Fiat que son el 600e y el Topolino. Dos productos, porque el último no es un coche, que van a ser importantes para Fiat porque van dirigidos a dos segmentos que ahora mismo están teniendo bastante éxito. Así que vamos a verlos. De primeras, aquí tenemos el nuevo 600e y es un coche que realmente viene de la plataforma del Peugeot 2008, entonces tenemos ciertos elementos como lo que es el cristal delantero y la forma de las ventanillas que no terminan de respirar 100% la esencia del 500. Pero tenemos muchos elementos de diseño por el resto del coche que claramente nos indican eso. Entonces, al final, la imagen general que nos deja es la de estar dentro de la gama del 500. Gama que, por cierto, sigue quedándose con el 500X, el modelo de gasolina que se va a vender a la vez que este coche. Entonces, va a pasar un poquito la misma situación que con el 500 eléctrico y el 500 normal antiguo, que sigue a la venta porque a Fiat le interesa tener estos coches a la vez para tenerlos bien diferenciados y así poder cobrar ese pequeño extra por la gama eléctrica. Cosa interesante porque este coche realmente, ya os digo, viene de la plataforma del Peugeot 2008, entonces realmente sí que se podría tener un coche con motores térmicos o al menos híbridos. Entonces es interesante porque ya os digo, es una elección 100% para dejar organizada la gama así. Como os digo, ciertos elementos de diseño como son los faros delanteros que son 100% de 500, ahora tenemos una tapita dentro del faro de este color que no es como el 500 eléctrico porque recordad que el 500 eléctrico viene con el capó completamente cortando por aquí y luego tenemos un cachito de diurna aquí separado. En este caso tenemos todo en un faro y el corte del capó es el que viene por encima del faro, así que es un elemento de diseño interesante y también nos deja esta lagrimita aquí dentro del faro que nos da un aspecto un poquito más serio, ¿vale? Es el interés de esto, tener ciertos elementos de diseño que son como el del 500, pero de una forma que nos da ese toquecito extra de seriedad. Luego realmente las diurnas aquí que vemos, interesante porque en vez de dejarnos esto con el cachito de color pero luego completar el aro entero, nos deja esto partido. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo creo que Fiat va variando este tipo de diseño a lo largo de estos coches, pero el problema que tiene esto es que nos deja un elemento que por ajustes es bastante más complicado de meter aquí, pero ¿quién soy yo para decirles que no se compliquen? Pues si se quieren complicar, que lo hagan. Adelante. El caso es que, ya os digo, tenemos muchos elementos de diseño que vienen del 500. Esta forma de parrilla aquí, que realmente no es una parrilla como tal, o sea, lo que es la parrilla es este elemento mucho más reducido aquí, pero tenemos este bocado aquí en las superficies, ¿vale? Para darnos a ver esta parrilla aquí, que recuerdo cuando salió el Tesla Model 3 que se puso el grito en el cielo porque eso no era una parrilla ni era nada, y al final este elemento de diseño aquí se parece bastante, se parece mucho y me parece a mí personalmente una buena idea, o sea, a mí no me parece que esté nada mal. Luego tenemos lo que es la entrada de aire más real, por así decirlo, la más grande aquí abajo, que es lo típico en eléctricos, en la que han integrado aquí la parte del radar y luego han metido aquí estas entradas de aire falsas aquí para rematar un poquito la delantera y darle ese toquecito extra de agresividad. Por lo demás, un lenguaje de diseño muy 500, si bien es verdad que tenemos aquí estos plásticos negros para darle ese toque ligeramente sub, ¿vale? Pero tenemos un coche que es un segmento B, quizá más puro que el 500X. Es un poquito más pequeño que el 500X y también un poquito más bajito. Entonces esto es una cosa interesante. Es un coche un poquito más pequeño, pero que ya os digo, precisamente por el hecho de ser eléctrico, pues estará mejor aprovechado. Si nos vamos a la trasera, tenemos un coche que, una vez más, respira muchísimo 500, ¿vale? O sea, los pilotos traseros son muy parecidos, de hecho, a los del 500 eléctrico. Tenemos esta texturita interesante en la parte de dentro que podemos ver que se repite en las llantas y unas llantas que me parecen muy logradas y muy interesantes en este caso. Por lo demás, ya os digo, elementos de diseño muy de 500, con ciertos toques extra, como por ejemplo el hecho de meter aquí esta forma a mayores en la parte del lateral para quitar un poquito de peso visual, porque es un coche más grande al final, entonces si no quizá se podría hacer un poquito más acote. Entonces con estos elementos o el hecho de por ejemplo volver a meter aquí un elemento de color después de haber metido el elemento en negro aquí, le damos cierta ligereza extra al diseño, quitando un poquito de peso visual, pero a su vez metiendo
unos elementos que le dan un poquito de complejidad, ¿vale? Que no se queda en la sencillez que podría haber tenido simplemente meter toda esta parte en negro y ya está. Le da como una calidad en el diseño extra que no se ven en otros competidores de este segmento, ¿vale? Aquí va un poquito al toque premium. También lo vemos como, por ejemplo, en detalles como este logo aquí con la banderita italiana metido ya está dentro del molde de este plástico negro. Entonces, ya os digo, son elementos de diseño que le dan una ligera calidad extra a este diseño, porque ya os digo, al final se va a vender un poquito más caro por el simple hecho de ser eléctrico. Entonces es algo que tienen que buscar la gente de Fiat, posicionarlo en un segmento que no sea el típico aquí. Si nos vamos al interior, tenemos un interior que una vez más respira muchísimo 500 con este elemento ovalado aquí en el salpicadero, ¿vale? Que es el que tiene la máxima prioridad, es el que tiene la máxima importancia. Y luego vemos aquí la parte del cupolino donde tenemos el cuadro de instrumentos y simplemente redondeadito, todo muy guardando esta coherencia. El asiento con el tapizado con la texturita de Fiat, que me parece un detalle muy chulo una vez más, y todos estos elementos de diseño que, si bien se ve aquí, por ejemplo, que esto van a ser plásticos duros, ¿vale? No nos engañemos, tenemos las 4 cositas que nos dan ese toque extra que hace que visualmente pues, se vea un pelín más interesante, ¿vale? Como, por ejemplo, esta tapita de cuero aquí o este medallón en la puerta que, bueno, pues eso, le da un toquecito más premium, aunque en realidad casi todas las cosas que vemos aquí las vemos bastante de plastiquete, pero bueno, veremos a ver con qué calidades llega al mercado esto, porque se supone que es eso, que va orientado a algo un poquito más chic, aunque sea en la parte del diseño, ¿vale? Calidad percibida, porque realmente luego calidad física de las cosas quizá no sean tan alta. Y no creo que la gente lo esté pidiendo tampoco, porque al fin y al cabo, aunque la gama 500, en este caso aunque sea el 600, en la gama 500 sea como un toque un poquito premium, sigue siendo un Fiat, ¿vale? Entonces Fiat no se entiende como una marca súper cara, por eso es interesante. También es interesante que estoy viendo un montón de 500 eléctricos que pensaba que se iban a vender muchísimo peor, porque es un coche caro para lo que ofrece, pero estoy viendo bastantes. Entonces estoy sorprendido con el tema. Ojalá se sigan vendiendo bien, la verdad. Si nos vamos después al Topolino, que es este cacharro, este cuadriciclo ligero que se están poniendo muchísimo de moda ahora mismo, me parece que tiene un diseño muy interesante porque vuelve a tomar claves de diseño del 500. Entonces están vendiendo un coche que tiene mucho sentido y que tiene un punto diferenciador frente a todos estos que estaban saliendo ahora, como el Citroën Ami, por ejemplo, que ya visteis ese vídeo famoso del coche volcando en Mónaco. O sea, muy gracioso. No es un coche, ¿vale? Que acabo de decir que es un coche. No son coches, son latas de sardinas, básicamente. Son productos muy interesantes para la ciudad, ¿vale? Porque al final nos proponen una alternativa eléctrica no contaminante que se recarga muy rápido porque la batería es muy pequeña, la autonomía no es enorme, pero es que no la necesitas porque es para la ciudad puramente y bueno, pues es una alternativa de movilidad interesante. ¿Qué es lo que sucede con estas cosas? Pues que no son seguras, no son nada seguras, son latas de sardinas, de verdad. O sea, si tú te chocas en esto es bastante peligroso. Y hay gente que dice, bueno, al menos es menos peligroso que una moto. No estoy del todo seguro en esto, porque en una moto, al menos si tú te caes. O sea, dependiendo del escenario puede ser mucho peor que te caigas, claro, pero a partir de ciertas velocidades, si te caes y no te das contra un guardarraíl, por ejemplo, en una moto, es mucho mejor que te choques en esto y se colapse completamente y se quede hecho una bola de papel de aluminio, ¿vale? Entonces, la parte de tener una moto, o sea, el argumento de que esto sea más seguro que una moto, depende del escenario, pero bueno. Tenemos esta versión, ¿vale? Y tenemos también la versión sin puerta, que trae aquí una cuerdita, es curioso, es interesante. También vemos que tenemos aquí un ventiladorcillo, esto es todo el aire acondicionado que vais a tener, para que lo tengáis en cuenta. No tiene mucho sentido tampoco meter aire acondicionado o ningún tipo de climatización en un vehículo que está abierto completamente, ¿vale? Pero bueno, esto es algo a tener en cuenta. Curioso, estos ventiladorcitos en Japón los tenían a punta pala por todas partes, todo el mundo los usaba, así que algo harán. No sé si mucho a la hora de utilizarlo en un coche, creo que hará más el hecho de tener la ventana abierta, la puerta abierta en general, pero bueno, detallitos de diseño. La verdad es que el coche es mono y tiene ciertos elementos de diseño que me parecen chulos. O sea, por detrás el hecho de la maletita así italiana, con los toquecitos de cuero y tal, y los elementos de diseño que ya os digo me recuerdan muchísimo a los del 500, además el hecho de que se puede hacer descapotable al parecer. Entonces me parece que
le gana en cuanto a este carácter pasional, en cuanto al carácter estético, le gana bastante a otros productos de este tipo. O sea, me parece que tiene un poquito más de sentido. No sé por qué precio se venderá, pero me parece que tiene ese toquecito extra que, bueno, pues puede ser curioso. Y luego el interior también, pues lo mismo, con esta parte de aquí que le da un toque de diseño extra. Luego, realmente a nivel de acabados, no son los mejores cacharros del mundo. O sea, lo podéis ver aquí en el volante como esto no encaja ni nada. Pero bueno, ya os digo, son trastos muy baratos que a la hora de moverse por ciudad pues pueden ser interesantes. Aunque ya os digo, sean un peligro en cuanto a seguridad. Ojalá se puedan poner un poquito más las pilas con esto. Ojalá empiecen a testarlos en crash test, en la EuronCap y todo esto, porque haría bastante bien, porque se vería que no son nada seguros y que ojalá los mejoren un poquito en el futuro. Pero no pinta porque no se rigen bajo los reglamentos de los coches como tal, entonces no tienen las mismas exigencias y esto pues se nota. Las compañías no te van a regalar nada, así que si te pueden vender algo más barato, lo van a hacer. Y nada, estos son el 600e y este Fiat Topolino, que ya os digo, son coches curiosos. Bueno, lo segundo no es un coche, son trastos curiosos que creo que se pueden vender bien en sus respectivos segmentos porque ofrecen un puntito diferenciador que es bastante interesante. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.